Hola, soy Italo Macha, estoy en el Counseling Institute of Atlanta. En esta oportunidad voy a entrevistar a Renzo Gobea y vamos a poder hablar de un tema que nos interesa a todos, en especial a los padres: cómo mejorar la relación con nuestros hijos. Renzo, bienvenido. Gracias, Italo. Renzo, cuéntanos un poquito sobre este tema. Tú creo que tienes primero una amplia experiencia trabajando con niños, con adolescentes y con familias. Entonces tengo entendido que muchos padres vienen a pedirte algún tipo de recomendación y quieren, pues, el sueño de todos, creo yo, de ser mejores padres, de tener mejores vínculos. ¿Cómo se puede hacer una relación buena con nuestros hijos? Eso es una muy buena pregunta y ciertamente sucede así. Muchos papás tienen ese anhelo y vienen pensando en un ideal. Entonces, cada vez que me reúno con ellos, lo primero que les digo es: mire, ningún niño ha venido con un manual. No, ninguno. Y que ustedes están tratando de conocer a su hijo, de aprender cómo guiarlo, cómo criarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es ayudarlos a ellos, a entender cuáles son sus conceptos, sus creencias, sus preconceptos, cuáles son sus ideales, cuáles son sus visiones. Como los sueños que tiene uno hacia sus hijos. Hacia sus hijos, sí. Okay. Y diferenciar, número uno, lo que me gusta ayudar a los papás es a que diferencien un poco cuáles son los sueños que ellos tienen, que están básicamente dependiendo de las habilidades que ellos pueden tener, que probablemente sus hijos no los tienen. Entonces, o sea, básicamente, ¿cuáles son como sueños inconclusos que han tenido los padres? Pueden ser inconclusos o inclusive que ellos admiran en ellos mismos, que les gustaría que sus hijos también o sea, que si mi hijo, o por ejemplo, a mí que me gusta hablar en público, yo quiero que mi hijo también sea un gran orador, conferencista, y por lo tanto lo meto en clases para eso, y mi hijo está en la clase más aburrido que... Exactamente. Ese tipo de cosas enseñas a diferenciar. Es importante que los papás reconozcan qué es lo que a mí me gusta, cuál es mi interés. Okay. Y saber que nuestros hijos son diferentes a nosotros y ayudarlos a darles herramientas para que ellos entiendan cómo apreciar y entender esos intereses individuales que cada uno de ellos tiene. Entonces se parte de eso y también el que ellos aprendan a dejar ir ciertas cosas. Entonces el procesamiento, la terapia que se hace con adolescentes, que es justamente cuando empieza todo esto, y los papás vienen diciendo: mira, mi hijo tiene este problema, no me escucha, yo tato, le doy esto, le doy lo otro, le doy todo lo que él quiere y mira, él no me respeta. Entonces yo quiero tener una mejor relación con mi hijo. ¿Qué hago? Entonces, como te digo, es empezar número uno con eso. Número dos es el autocuidado de los papás. Entonces, lo segundo que hablamos y empezamos muy ciertamente, y les digo a los papás: tenemos que crear algo que los ayude a ustedes a manejar su estrés como papás, como esposos. Tener amigos, tener algo que los ayude a ustedes a manejar eso, porque cuando estén en el conflicto, porque el conflicto va a haber con los hijos, claro, es parte del proceso, ustedes tienen que estar en una posición en donde pueden manejar eso, donde puedan modelar. Ok, donde tengan control de las emociones en el momento del estrés. Exactamente. En el momento del conflicto. Exactamente. Entonces, eso es complicado muchas veces, porque la gente a veces se desborda cuando estamos en un tema de choque de trenes, ¿no? Uh-huh. Y el diferenciar, y lo que se hace también es que ellos entiendan, porque aunque sean conceptos muy intuitivos, las personas no pensamos que no es así. O sea, un concepto tan sencillo como, por ejemplo, si tú te pones en ese conflicto como un choque de dos toros, el que va a perder somos nosotros, como papás. Claro, padres. porque ya estás perdiendo autoridad. Y no estás modelando lo que es una manera correcta de manejar un conflicto, porque siempre va a haber. Es más, tenemos que saber que los conflictos tienen que existir y tenemos que darles la bienvenida y enseñarles a nuestros hijos. Ese es el mejor momento en que se les enseña a nuestros hijos cómo manejar un conflicto de manera positiva, de manera saludable, porque ellos lo van a estudiar también. Claro, y el manejar bien el conflicto no implica que uno va a estar siempre sonriente, ni va a estar feliz, ni happy permanentemente, sino saber un poco cómo controlar, cómo enfocarse en puntos de entender bien el conflicto, de asumir algún compromiso o alguna solución frente a ello, ¿no? Ahora, lo que entiendo yo de lo que nos estás mencionando es que lo primero es aceptar
quién uno es, y para poder aceptar implica conocer, que los padres se conozcan sus sueños, expectativas, y también conocer a sus hijos, las cosas que les gustan, las expectativas que ellos tienen de vida. Y también lo segundo que estás mencionando es el manejo del estrés, el canal del estrés. Pero durante este proceso estás mencionando la importancia de lo que es aprender a escuchar a los hijos. Y para poder aprender a escuchar a los hijos, esto es algo sencillo. Todo el mundo ya viene como capacitado de nacimiento para poder escuchar, o tiene algún tipo de, se podría decir, como de reglas para poder hacerlo. Bueno, todo el mundo pensamos que es algo que venimos, todos sabemos escuchar. Sabemos oír, eso es cierto. Podemos oír un ruido, tú puedes oír mi comunicación, yo puedo oír la pregunta que no hemos hecho. Pero escuchar implica un poco más de eso. Implica, por ejemplo, lo que estamos haciendo en estos momentos, que es mirándonos mutuamente, tratando de entender la raíz de lo que tú quieres hacer. Es más, en el caso, por ejemplo, de una comunicación entre hijo, papá o dos personas normal, es tratar de entender de dónde viene esa persona. Ya sea que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con cómo se siente esa persona, y tratar de entender cómo es que se siente cuando en los zapatos de ellos. Ahí entra el tema de la empatía, que es un ingrediente muy importante cuando se trata de escuchar. Y con nuestros hijos es difícil, porque esa empatía se convierte más en miedo. Por ejemplo, ¿no? Mi hijo viene y tuvo un problema en la escuela. Entonces se metió en problemas en la escuela. Entonces, lo primero que hacemos los papás es, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto? Entonces, vamos y empezamos a hacer esas preguntas de acusación, sin darle la oportunidad que él nos explique qué fue lo que pasó. Porque hay algo que pudo haber estado por debajo de todo esto, y por lo general es un sentimiento. Entonces, es mejor, por ejemplo, acercarse a tu hijo de una manera empática y decirle, por ejemplo, me imagino que te debes sentir decepcionado o triste. Yo estaría triste si estuviera en una situación así, porque parece que la cosa no fue como tú querías que sucediera. Entonces, le das la oportunidad a él de sentir, oh, wow, mi papá me está entendiendo, mi mamá me está entendiendo. Entonces, ahí estás creando un canal de comunicación abierta. Y eso abre oportunidades para que puedas conocerlo más. Entonces, cuando hablamos de cómo yo puedo ganar mejor relación con mi hijo o mi hija, justamente es eso, creando esa apertura. Me pongo en tu lugar. Eso no quiere decir que justifico lo que has hecho. Porque esa es la diferencia, que es la pregunta que siempre me dicen, sí, pero eso quiere decir que él puede hacer lo que se le da la gana. No. Pero sí, por lo menos ayudar a comprender, pues. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando el hijo viene y dice, sí, lo que pasa es que me saqué una mala nota en la escuela, ¿no? Entonces, o sea, en vez de ir lo típico, dice, pero ¿por qué no estudia más? Tiene que ponerle más ganas, tiene que echarle más ganas, tiene que hacer esto. Y le wow, me imagino que estás decepcionado. Yo estoy decepcionado un poco, porque estoy decepcionado del esfuerzo que no has hecho, y me imagino que tú también estás decepcionado por eso, ¿verdad? Sí. Entonces, mostrarle a veces esa, wow, qué pena me da, pero sin ser sarcásticos, ¿no? Pero realmente mostrar que me da pena porque sé que te puedes sentir mal. Claro, porque tampoco se pueden validar, pues, conductas que son inadaptativas, o sea, conductas que no le van a hacer bien en la vida. Exactamente. Uno de los autores que habitualmente seguimos en terapia de pareja, que es el Dr. John Gottman, una de las cosas que menciona para poder hablar acerca de los sentimientos es que el ambiente sea de confianza y que el ambiente sea seguro. Y creo que es un poquito lo que tú nos estás hablando en este momento. Correcto, o sea, el hecho de que para poder escucharse, la empatía también, y que el muchacho saque lo más profundo de su ser, se necesita justamente crear ese ambiente de seguridad y confianza. Pero un ambiente de seguridad y confianza es lo que decían los padres, o sea, no va a implicar que porque yo genero un ambiente de seguridad y confianza le esté validando todo lo que él hace, a pesar de que esté mal, o sea, porque es un poco lo que tú mencionas, o sea, se necesita también ser en algunos momentos, no sé si la palabra sea rígido, pero bueno, firme es la mejor palabra, con algunas conductas que son inválidas. Exactamente, y el hecho de que tú seas empático no quiere decir que la consecuencia no está ahí. Claro. Además, tiene que haber consecuencia, y que tú pongas una consecuencia no quiere decir que tienes que estar enojado, o tienes que mostrarle sí, estoy decepcionado. Y bueno, la consecuencia es que, y tiene que ser una consecuencia lógica, ¿verdad? O sea, ese límite que oportuna, lógica, dosificada, etc. Claro, todos los pasos que uno tiene que seguir. Claro. Y en este momento, por ejemplo, que no te sacaste una mala nota, entonces pues ahora tienes que quedarte los fines de semana a estudiar en vez de hacer lo que te gusta. Ya no te vas de party. Y adivina qué, es una lástima que eso esté pasando, pero adivina qué.
también tienes la opción de que cuando eso acabe, cuando eso termine, tú vas a volver a hacerlo y es enseñarlo a nuestros hijos, porque a veces pensamos que ellos deberían saber. No saben. Tenemos que entrenarlos. Y ese es todo el concepto. Cómo entrenar a nuestros hijos para que puedan seguir. Bien, yo creo que con estos 3 consejos en verdad el tema queda bastante bien. El aceptar las expectativas, el poder minorizar el estrés con el que se cargan los padres, y el aprender a escuchar a los hijos. O sea, darles la oportunidad de hablar, de dar la oportunidad de contar su mundo interior. Renzo, ¿dónde te pueden encontrar? Nos pueden buscar en la página web del Counseling Institute of Atlanta y ahí pueden encontrar los teléfonos. Estamos aquí felices, ávidos para cualquier pregunta, cualquier consulta que puedan tener con nosotros. Renzo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.